Investigación clínica. Hoy quiero hablar sobre la importancia de la investigación y dedicar tiempo a los diferentes tipos de diseño de estudios. Esto se llama la jerarquía de la evidencia. Además, debo informarles que creo que, en mi rol actual como editor jefe de Journal of Bone and Joint Surgery, muchas de las cosas que mencionaré están a su disposición. Así que, si se toma un momento aquí, y hace una captura de pantalla y escanea este código QR, esto le llevará a una gran cantidad de recursos para aquellos que están considerando la posibilidad de presentar un documento o una contribución a la revista de cirugía ósea y articular. También mencionaré que el Journal of Bone Joint Surgery tiene una familia de revistas más allá de su principal publicación. Contamos con una revista de acceso abierto y una revista de revisiones. Contamos con una revista dedicada a los asistentes médicos ortopédicos, centrada en los informes de casos y también en la conexión entre casos. Por lo tanto, hay muchas maneras en las que puede interactuar con nosotros. Pero, centrémonos de nuevo en la razón por la que estamos aquí. Cuando usted reflexiona sobre la investigación y cuando considera la investigación a nivel mundial, usted sabe, algunos de los grandes, uno de los antepasados, de la medicina basada en la evidencia en Canadá, el profesor David Sackett, escribió una vez sobre el deseo abrumador de enfrentar problemas graves. Por eso investigamos. Y, ya sabes, al hablar de crear investigación, 1 de cada 10 lo pensará, 1 de cada 100 dará ese primer paso. Y, al final, queremos buscar y pensar, ¿cómo puedo seguir haciéndolo? ¿Cómo puedo usar lo que aprendo en este curso y aplicarlo diariamente? Pero aquí está el dilema. El problema es que las cuestiones críticas que probablemente enfrentemos son las que no anticipamos. Por eso creo que la investigación y ser resistente en ella es crucial. Comprender que hay diversos diseños de investigación que puedes usar lo hace mucho más flexible cuando enfrenta a un problema crítico que no ha visto antes. Todos pasamos por COVID en 2020. Un virus nuevo para nosotros, y pudimos ver lo resistentes, flexibles y rápidos que tuvimos que ser para cambiar nuestra forma de actuar. La verdad es que nadie sabe cómo será el mundo en los próximos 25 años, solo que será muy distinto al actual. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, lo hacemos con conocimiento y acción. El desafío es que la mayoría de los resultados de investigación publicados son supuestamente falsos. Un documento importante salió hace más de 20 años. Por el profesor John Yanudis, quien mencionó que los estudios pequeños, los temas candentes y los conflictos de interés son una gran razón de por qué muchos resultados de investigación son a menudo erróneos, equivocados u falsos. El otro desafío que enfrentamos, y por eso es crucial que cada uno de vosotros, este curso se involucre en la investigación, es cuando revisamos las publicaciones y la innovación en áreas como las ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias sociales y tecnología. Los trabajos están volviéndose menos disruptivos, lo que quiere decir que ya no estamos logrando el mismo impacto que solíamos tener a lo largo del tiempo. Esto implica que, con el paso de los años, las transformaciones que generamos no son tan significativas como antes. Con la IA avanzando rápidamente y cambiando nuestra visión de la investigación, el futuro es de quienes aprendemos más habilidades y las combinamos creativamente. Recuerda, la creatividad tiene 2 requisitos. Al pensar en investigar. Pregunta: ¿es novedosa mi pregunta? ¿Llevará a un producto útil o a resolver un problema quirúrgico? Esa es la clave. Este es un artículo que acabamos de publicar en el Creativity Research Journal. Y recuerda, cuando estés pensando en desarrollar un programa, considera, es una idea novedosa e interesante. ¿Y podría esta idea ser realmente útil si la probamos adecuadamente? Ahora, eso no significa que todo deba ser completamente nuevo en ti. Puede haber muchas ocasiones en las que observes algo y pienses, bueno, quiero reproducir lo que ya he visto hacer antes. Y al hacerlo, entonces ese es otro requisito para decir, quiero validar lo que alguien ha hecho en otro país y quiero asegurarme de que lo mismo se aplica a mí. Eso también es muy, muy importante. Así que tengan esto en cuenta. Lo mejor de la innovación es nuestra creatividad. Y lo mejor de la creatividad está inextricablemente ligado a nuestra búsqueda de ideas. Pero amigos, todo empieza con una idea. Y una de las ideas más importantes fue la del profesor Godon, que surgió como guía en el año 1990. Esta idea se refiere a un término que todos conocemos hoy en día como medicina basada en la evidencia. En 1989, él lo describió como una actitud de escepticismo ilustrado. Actualmente, se define como el uso concienzudo y sistemático de la mejor evidencia disponible de la investigación clínica para la toma de decisiones en el ámbito sanitario.
Por lo tanto, recuerde que es esencial contar con experiencia clínica. Además, implica una jerarquía de pruebas que debe ser considerada. Si hay una mejor evidencia actual, debemos identificarla. Y, en última instancia, debemos incluir los valores y preferencias de los pacientes en nuestras decisiones, esto es EVM. Pero EVM para mí es básicamente en un entorno de un mundo global con preguntas y muchas cosas que ocurren. Eso es simplemente ruido. ¿Cómo podemos encontrar la señal? ¿Cómo podemos encontrar la señal? ¿Cómo podemos encontrar la señal? Y si la encontramos, ¿cómo usamos esa señal para tomar mejores decisiones? Si preguntamos a los científicos de carrera o a los cirujanos de carrera qué es lo más importante, nos dirán que, bueno, al principio hay que desarrollar las habilidades. Pero en última instancia, si quieres tener un impacto duradero, tienes que tomar buenas decisiones. Porque ya sabemos que las malas decisiones que se ejecutan a la perfección dan lugar a un mal resultado. Puedes coger una fractura de cuello de fémur, arreglarla, sentir que tienes un excelente resultado radiológico y que la radiografía falle. Así que fue una mala decisión. Así es, incluso bien ejecutada. Fue mala. Tal vez fue el implante incorrecto, quizá una artroplastia habría sido mejor. Y al hablar de evidencia y eminencia, debemos pensar en usar ciencia basada en datos. Al abordar la pregunta de investigación y la idea, puede preguntar, ¿cuáles son los criterios para una buena pregunta de investigación? Bueno, en primer lugar, tiene que ser factible. Y también debe resultar interesante. Ya hemos mencionado la palabra novedoso. Sí, novedoso. Además, debe ser ético y, en última instancia, relevante. Estos son los principios que debes considerar una vez que tienes una pregunta en mente. Pero, ¿cómo se formula realmente esa pregunta? Bueno, cuando se trata de una pregunta de investigación clínica, especialmente si estamos hablando de un ensayo clínico, querrías identificar claramente al paciente. Y también la intervención. Un grupo de control, un resultado, el tipo de pregunta que podríamos plantear y también el tipo de estudio que podríamos querer finalmente encontrar. En este caso específico, si hacemos una búsqueda, el tipo de estudio que podemos diseñar se llama PICO. El PICO es muy claro: paciente, intervención, comparación, resultado. Es crucial pensar así. Pero aquí está el meollo de por qué quería hablar con usted esta mañana y también esta tarde. Así que lo siguiente es que existe una jerarquía de la evidencia. Recuerde, la medicina basada en la evidencia habla de la mejor evidencia actual. Y en resumen, podemos conceptualizar la evidencia a tener una serie de niveles de nivel 1 todo el camino hasta el nivel 5. Y verás en esta burbuja azul un área que llamamos metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es la combinación estadística de resultados de varios estudios. Hay un documento que publicamos hace muchos años en el Journal of Bone y Joint Surgery, que era una guía para usar lo que llamamos una revisión sistemática de la literatura. Y plantea algunas preguntas realmente simples. La primera es que debes determinar si los resultados son realmente válidos. Y una vez que consideras que el estudio es válido, entonces, ¿cuáles son esos resultados? Así que, de nuevo, se trata de si hay una pregunta lógica. Hemos identificado todos los estudios y a los autores, o realizamos una búsqueda muy detallada y exhaustiva en la literatura. Y finalmente, cuando estás llevando a cabo una revisión, ¿cuál es el aspecto clave que afectará a la calidad? La calidad de los estudios incluidos y agrupados determinará la calidad de la revisión general. Por ello, se necesitan estudios de alta calidad metodológica. Y también garantizar que estos estudios, junto con su identificación y búsqueda, sean reproducibles. Esos son los principios básicos. Pero, retrocedamos un poco. Al hablar de revisiones, podemos tener diversos tipos de revisiones. Existen revisiones narrativas, revisiones sistemáticas y lo que llamamos metaanálisis. Las revisiones narrativas son similares a un libro de texto, ¿verdad? Plantean preguntas generales y no siguen una estrategia de búsqueda. Imagina el último capítulo de un libro de texto. Eso se asemeja bastante a una revisión narrativa. Una revisión sistemática, en cambio, formula una pregunta sanitaria muy específica. Vamos a implementar una estrategia de búsqueda exhaustiva en varias bases de datos para encontrar toda la información posible. Sin embargo, la diferencia radica en que no vamos a extraer los datos. En un metaanálisis, realizamos todo lo que acabamos de hacer en una revisión sistemática, pero y combinamos los resultados de los estudios de manera matemática. Y eso es todo. Esa es la diferencia fundamental. Voy a hacer una aclaración. Probablemente haya escuchado el término metaanálisis de red. No me detendré mucho en ello, pero la mayoría de los metaanálisis comparan pruebas directas. Observa la figura superior aquí. Comparan ensayos A contra B.
y analizan muchos ensayos sobre la misma cuestión para hacer esa comparación. El meta-análisis de red, en cambio, examina ensayos con el mismo control o comparador. Entonces, digamos que usted tiene una placa frente a los cuidados no quirúrgicos y un clavo intramedular frente a los cuidados no quirúrgicos como su comparador. Luego, puede indirectamente hacer inferencias sobre una placa frente a un clavo, aunque nunca haya habido un ensayo que compare una placa con un clavo. Así que esta es la evidencia indirecta en un nuevo tipo de estudio que ha surgido en los últimos 5 o 6 años y que se ha vuelto muy popular en cirugía, llamado metaanálisis de red. ¿Cuáles son los principios rectores? Al hacer una revisión sistemática, se debe formular una pregunta específica sobre atención sanitaria. Hay que realizar una búsqueda exhaustiva. Debemos identificar estudios y establecer criterios de elegibilidad. Debemos evaluar la calidad de cada estudio para incluirlo en una revisión amplia. Debemos evaluar lo que llamamos heterogeneidad. Estas son las diferencias entre los estudios. Diferencias en el efecto global del tratamiento podrían deberse a la población, la intervención, la comparación, los resultados, o a la metodología. Todas estas cosas pueden hacer que los estudios varíen mucho. Y finalmente, se toma una decisión. Consideramos que hay suficiente homogeneidad para agrupar los resultados estadísticamente. Por lo tanto, al avanzar de 0.1 a 5, obtendrías una revisión sistemática. Si decides agrupar los resultados, se lleva a cabo un metaanálisis, y finalmente se puede verificar de manera matemática si los resultados son consistentes. Además, contamos con una revisión y le animo a que la examine detenidamente. Es una guía para el usuario sobre la literatura ortopédica, que explica cómo emplear una revisión sistemática de la literatura. Ya hemos discutido un poco sobre este tema. Este es el tipo de gráfico que podrías obtener si estuvieras llevando a cabo un meta-análisis. Y aquí tienes una condición de estudio de nivel 1 que compara tratamiento con clavos tibiales fresados frente a no fresados en las tasas de no unión. Puedes observar cada uno de los estudios individuales. Puedes ver los pequeños diamantes que representan el conjunto, el resultado que se encontró. La línea horizontal representa el 95% del intervalo de confianza, que básicamente indica que la verdadera estimación de cuál es ese efecto se encuentra dentro de ese intervalo, que está dentro de ese rango el 95% del tiempo. Entonces, ya sabes, es un punto interesante, porque el mayor intervalo de confianza del 95% suele ser el más impreciso de los resultados del estudio global, y también el más pequeño será el tamaño de la muestra. Así funciona. Supongamos que tienes un estudio comparando una placa con un clavo intramedular. Tienes un estudio de 50 pacientes y puedes ver aquí, en la parte inferior, las tasas de infección, y sugiere en este caso que el clavo intramedular reduce el riesgo de infección comparado con una placa en el tratamiento de las fracturas de la tibia. Ahora, esa línea verde, el 95% intervalo de confianza cruza el riesgo relativo de 1, la línea de no diferencia, sugiriendo que probablemente no hay efecto del tratamiento o diferencia significativa aquí, favoreciendo el clavo. Tienes 3 estudios que resultan ser todos negativos, pero sugieren que el clavo podría ser mejor. Bien, cuando combinas esos estudios, sumando un total de 125 pacientes, puedes observar que sucede algo, ¿verdad? Una cosa es que puedes evaluar, en este caso, un intervalo de confianza que es más estrecho y se vuelve así más preciso. El enjeu de muestra aumenta, ¿verdad? Así que estas son las cosas que realmente tienen importancia. Lo primero que ocurre es que ves un mayor tamaño de muestra, lo cual es positivo. Con un mayor tamaño de muestra, el intervalo de confianza del 95% se reduce y se vuelve más preciso. Ese es el poder esencial de llevar a cabo un metaanálisis. Y si es un metaanálisis de ensayos aleatorizados, se le considera un estudio de nivel 1. Bueno, ¿y qué pasa con el ensayo clínico aleatorizado? En un ensayo clínico aleatorio, comenzamos con los pacientes. Los aleatorizamos con métodos aleatorios. La gente habla de muchas formas, pero hay que usar técnicas computarizadas. Que se pueden utilizar. Algunos mencionan sobres, pero por simplicidad, es computarizado y se asigna al azar a uno de 2 tratamientos distintos, y se les sigue en el tiempo. Para evaluar un resultado, este es el esquema de un ensayo clínico aleatorio. ¿Qué poder tiene la aleatorización? Equilibra la previsión. Tanto el grupo de tratamiento como el grupo de tratamiento B
Por lo tanto, la única diferencia que existe entre esas dos poblaciones de pacientes, una persona recibió el tratamiento A y otra el B. Si no hay diferencia, probablemente los tratamientos no difieren. Y si hay diferencia, lo único diferente en teoría sería el hecho de que una persona recibiera una intervención y la otra un control. Por lo tanto, puedes determinar si un tratamiento es efectivo si equilibra las poblaciones de pacientes mediante la aleatorización. Así que, deberíamos aleatorizar a todos. Bueno, hay razones por las que los ensayos aleatorios no siempre son prácticos. Una es que puede no ser ético aleatorizar. Los resultados pueden ser muy raros o difíciles de aleatorizar. Los cirujanos pueden no creer que hay suficiente, lo que llamamos equipoise, para realmente elegir entre opciones. ¿De verdad podrían llegar a creer eso? No, me niego a aleatorizar, ya que pienso que en ciertos casos no es ético hacerlo. Y la pregunta principal podría no ser sobre una terapia, tal vez sobre un pronóstico, y aprenderemos más al respecto. El gran reto, sin embargo, para la mayoría de nosotros en la investigación es que realizar un ensayo clínico aleatorizado es muy costoso. Por eso, encontrar formas económicas de plantear preguntas y finalmente poder responderlas creo que es realmente importante, especialmente en el contexto de la salud mundial, donde se busca asegurar que podemos tener preguntas de alta calidad, diseños de alta calidad, y dar acceso a todas las comunidades de todo el mundo de pruebas de alta calidad. Supongamos que no podemos llevar a cabo un ensayo aleatorio por diversas razones. Bueno, el segundo nivel de evidencia sugeriría que podríamos intentar un enfoque llamado estudio prospectivo de cohortes. En este caso, los pacientes son seguidos hacia adelante en el tiempo. Se dividen en dos grupos y se les observa hacia adelante en el tiempo. También. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Quiero decir, lo único que cambia es que la manera en que se distribuyen en dos grupos no se hace mediante aleatorización. No es por lanzar una moneda al azar u otro método. Es algo más deliberado. ¿Quién puede dividir a los pacientes en dos grupos? 1. Los médicos o cirujanos pueden asignar a los pacientes al grupo A o B o los pacientes pueden elegir y decir, prefiero este tratamiento o aquel. Hay dos grupos y dos formas de asignarlos. Y dado que no es aleatorio, puede haber un desequilibrio potencial entre los grupos. Por eso, a veces necesitas técnicas de emparejamiento y estadísticas para hacer que estos grupos se asemejen. Esa es también una razón por la que se pasa de un estudio de nivel 1, que tiene bajo sesgo, a un estudio de nivel 2, donde se introduce algo más de sesgo. Podemos avanzar a un estudio de nivel 3 que inicia casi con el resultado en mente. Supongamos que estamos en un consultorio, una clínica o un hospital. Y examinamos todas las infecciones ocurridas en nuestros casos de traumatismos. Y busquemos también un grupo de personas sin infecciones, y revisemos su historial médico, en su expediente, en sus gráficos para identificar qué factores pudieron haber sido diferentes y analizarlos. Por ejemplo, podría suceder que aquellos pacientes con infecciones eran precisamente los que recibieron el tratamiento más tarde de lo debido. O quizás fueron pacientes que no llegaron a recibir antibiótico. También podría tratarse de pacientes que eran fumadores o que padecían diabetes. Hay una gran variedad de razones que pueden ofrecerle una idea al revisar el pasado. Sin embargo, este tipo de diseño no es nivel 2, es nivel 3 porque ahora se remonta retrospectivamente en el tiempo y va hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, es una manera más eficiente de observar los resultados pero es una evidencia de calidad algo inferior cuando se reflexiona sobre ello en la jerarquía de la evidencia, lo que hace que este diseño de casos y controles sea deseable. Uno de los motivos es que es eficiente, resulta rentable, menos costoso, y no necesitas esperar años y años de seguimiento de los pacientes hacia adelante en el tiempo para obtener el resultado. Cuando el resultado es raro, puede identificarlo y retroceder en el tiempo con sus gráficos. De nuevo, hay algunos recursos que puedes consultar. Tenemos una guía que se publicó en el Journal of Bone and Joint Surgery. Era una guía del usuario de la literatura ortopédica sobre cómo utilizar un artículo sobre el pronóstico. Así que te dejo que le eches un vistazo en tu tiempo libre y nos aseguraremos de que, si es necesario, podamos proporcionártelos. Creo que se los hemos proporcionado, pero podemos proporcionárselos si desea consultarlos. ¿Qué pasa al pasar de nivel 3 a 4? Bueno, si miramos el nivel 4, llamado serie de casos, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de casos y controles y una serie de casos? La diferencia clave. En una serie de casos no hay control.
Es una serie de pacientes hacia adelante o atrás en el tiempo que se evalúa. Pero la razón principal por la que se pasa de un estudio de nivel 3 a uno de nivel 4 es que no hay control. Por eso, los estudios de nivel 4 se consideran series de casos sin controles. Y finalmente, un nivel 5 lo llamamos opinión de expertos. Y como puedes imaginar, la opinión de expertos sería un lugar donde podrías solicitar una encuesta. Podrías, ya sabes, preguntar a varios cirujanos en momento dado, crear un cuestionario, hacerles preguntas y obtener esa información. Y al hacerlo, permite obtener información de expertos sobre un tema. Un ejemplo de evidencia de nivel 5 sería una encuesta o algo no clínico. Un estudio de ciencia básica o biomecánico es nivel 5 porque genera hipótesis, datos y es ciencia fundamental. Así que, ¿qué significa esto? Acabo de pasar los últimos 10 minutos hablando de los ensayos aleatorios y por qué se consideran pruebas de nivel 1. Sin embargo, en este caso específico, estamos hablando de un ensayo aleatorio que fue publicado en el Journal of Bone Joint Surgery. Este ensayo, en realidad, se clasifica como nivel 2, así que hay dos advertencias importantes respecto a cuando un ensayo aleatorio puede ser considerado como de nivel 2 en cuanto a pruebas. Una de las advertencias es que si el ensayo aleatorio en su conjunto es de baja calidad, se verá degradado un nivel, es decir, pasará del nivel 1 al nivel 2. Además, si un ensayo aleatorio tiene un seguimiento que es inferior al 80%, también será rebajado a un nivel 1. De un nivel 1 a 2. ¿Y por qué dices eso? ¿Por qué el 80% no es suficiente? Bueno, 80% más se considera arbitrariamente suficiente para pensar que el resultado es razonablemente preciso. Pero, si se pierden muchos pacientes, el problema es que no hay datos suficientes para saber qué ocurrió con ellos. ¿Se fueron por buenos o malos resultados? Por lo tanto, esto puede cambiar completamente sus resultados. Si en realidad hay un sesgo en la razón, por la cual los pacientes no regresaron para el seguimiento. Así que lograr que sus pacientes completen el seguimiento es extremadamente importante. Así que, vamos a resumir y terminaré aquí diciendo nuevamente que, a medida que reflexiona sobre esto, y cuando piensa en el diseño de un estudio, pregúntese, ya sabe, si la pregunta es, ¿tengo algo que va a replicar otra área que he visto en un documento publicado en otro país? Completamente razonable. Así que probablemente usarás un diseño similar porque estarás tratando de, ya sabes, validarlo, o quizás estés buscando mejorar el diseño. Sin embargo, si estás buscando algo completamente nuevo, entonces deberías preguntarte a ti mismo, ¿tengo una pregunta y una idea que realmente sea nueva? Y en segundo lugar, ¿tengo algo que pienso que podría ser útil, como los resultados de ese estudio? ¿Seremos capaces de utilizarlos en mi comunidad? ¿O podrían ser usados por personas fuera de mi comunidad? Eso te ayudará. Mientras piensas en los diferentes diseños, recuerda siempre la jerarquía de la evidencia. Te daré un momento. Si te preguntara a qué nivel de evidencia tiene una serie de casos, diría nivel 4. Si te preguntara qué nivel de evidencia tiene un ensayo aleatorizado, dirías nivel 1. Y un ensayo aleatorio con limitaciones metodológicas. En este caso, recuerden, es limitado. Se degrada a un nivel de evidencia 2. Control de casos. Recuerden, un caso control es el primer diseño en la jerarquía que pasa de prospectivo a retrospectivo, y así se degrada de un 2 a un nivel 3. Y un estudio de cohortes prospectivo. Un estudio de cohortes tiene 2 exposiciones, OIB, asignadas no por aleatorización, sino por el médico o el paciente. Y eso es un metaanálisis de nivel 2. Recuerde, un metaanálisis combina más de un estudio. En este caso particular, es de alta calidad. Esto sería un estudio de nivel 1. Así que recuerda esto. En conclusión, la jerarquía de la evidencia guía la categorización de la investigación clínica. Es realmente importante. Y recuerde que los estudios que limitan el sesgo al máximo finalmente ascienden a niveles de evidencia más altos. Gracias a todos. Les deseo un buen curso. Gracias.